Son las 6:44 y en el estudio, como cada jueves, nos da mucho gusto recibir a Fer Cuevas en la opinión de Fer Cuevas. Hola Fer, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Guillermo. Eres futbolero, ¿no? No te podríamos empezar sin comentar. ¿Cómo ves el desempeño de la selección mexicana en estos encuentros que han estado vibrantes, dicen los clásicos, ¿no? Sí, de verdad es que creo que está sorprendiendo bastante esta selección porque muchos, y me incluyo, no le veíamos tan buen funcionamiento como equipo, ¿no? Me parecía que estábamos esperanzados en las grandes figuras y sentíamos que en esta selección no se vislumbraba como en otros mundiales a estas grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gil Mora venía de una lesión y uno no esperaba que tuviera el rendimiento que está teniendo en estos momentos. El Piojo Alvarado no había tenido partidos tan buenos, pero mucho tiene que ver con esta sinergia que están haciendo como equipo, porque incluso lo platicábamos, ¿no? Contra Corea, que veíamos que el panorama podía ser difícil, fue un enfrentamiento muy reñido y un error fue lo que determinó que México obtuviera el triunfo, ¿no? En este caso, en el partido contra Ecuador, me parece que ya fue un planteamiento más ofensivo. Supo, creo, el técnico hacer los cambios adecuados en el segundo tiempo para evitar alguna lesión con alguno de los jugadores, pensando ya en este partido sabíamos que nos podría tocar Inglaterra, ¿no? Entonces yo creo que tiene un buen planteamiento, tenemos ventajas porque jugamos en casa. Me parece que si mantenemos esta ofensiva, y difícilmente veo que pueda hacer cambios de este planteamiento, de este cuadro que presentó contra Ecuador para los ingleses hasta el final prácticamente, porque los ingleses sí vienen bastante fortalecidos y traen muy buen equipo. Y creo que si transportamos lo que está ocurriendo con la selección mexicana a nuestra vida diaria, creo que la enseñanza que nos está dejando, y esperemos que no concluya pronto, no concluya ese domingo, sino que siga, es el trabajo en equipo. Nos ha hecho mucho daño, y vamos a hablar del tema de fútbol, de pronto hacer creer a estas grandes personalidades, endiosar al número 10, al delantero que viene de Europa como el salvador de la selección, y luego ocurren grandes fiascos, y esto no es nuevo, venía a través desde la época de Hugo Sánchez y luego un Rafa Márquez, luego más recientemente un Chicharito y muchos otros, ¿no? Que venían siendo grandes líderes, y esta selección no es de estos grandes jugadores, ¿no? Que los vemos en todos los anuncios, en todos los comerciales y que tienen sus novias modelos o actrices de telenovela, ¿no? Todos tienen como un trabajo un poco más de bajo perfil, pero que está dando, yo creo que buenos resultados. Sí, tienes mucha razón. Antes identificábamos y nos ilusionábamos precisamente a partir de estos jugadores que están en el extranjero y que estaban en equipos importantes, ¿no? Y pensábamos que eso bastaba. Hubieron momentos en donde tuvimos, me parece que hasta 6, 7 seleccionados que jugaban en Europa, en muy buenos equipos. Y aún así yo creo que no se percibía un trabajo en equipo como el que se está percibiendo en estos momentos. También desnudó otra cosa el partido ante Ecuador, y justo lo que tú dices, meten a Santi Jiménez, está bajo de ritmo, sí juega en un gran equipo como es el Milan, pero no pudo retener un solo balón, no pudo dar un buen pase. Y pues fue ahí cuando México dejó de atacar porque ya no tenía delantera. Ya habían sacado a Julián Quiñones y habían sacado a Raúl Jiménez, ya había salido Gil Mora, y entonces el equipo se vio mermado en la ofensiva y prácticamente se dedicó a la defensiva. Y justo el mismo técnico lo dijo: me parece que todavía hay que mejorar esta parte. Sí, porque tendría que mantener un cierto planteamiento o cambios que le puedan beneficiar al equipo. Estaba la hormiga, por ejemplo, que juega en Chivas, no es tan visible como Santi Jiménez, que juega en el Milan, pero tiene más ganas, está más joven, se le ve mayor hambre de jugar, de sobresalir, ¿no? Entonces, para cerrar nada más esta parte del comentario, creo que tenemos que como país trabajar en equipo y dejar de esperar al Salvador que va a venir de alguna parte
y que va a hacernos campeones del mundo. Y vamos a transportar esto en la política, en la vida familiar, en todas partes, ¿no? Sí, debemos dejar de idealizar que un solo personaje tiene la capacidad de hacer que las cosas cambien, ¿no? Que efectivamente son estructuras, son equipos, son las familias las que tendríamos que empezar a fortalecer la comunidad para que de verdad un México cambie. Si seguimos esperando a estos mártires, a estos líderes que van a ser los que cambien todo en el fútbol o en alguna otra parte de nuestra sociedad, pues difícilmente creo que sí nos deja esa lección. Esa lección interesante. Este mundial. Y además si lo revisamos, ya no nos vamos más atrás, este milenio, los 25, 26 años que llevamos este milenio. ¿Cómo idealizamos a Fox, por ejemplo, no? A Fox, a Calderón no tanto, Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel. En su momento a Peña Nieto, ¿no? Con toda esta mercadotecnia de este presidente guapo, ¿no? Cercano a la gente, y al mismo Andrés Manuel cuando ya llega al poder como aquel que salvaría a México, ¿no? Pasó en Oaxaca. Gavino se esperaba un gran cambio, Sí. ¿no? Sí. Había sacado al PRI del poder. Y definitivamente se quedó muy, muy corto, ¿no? Gavino, en esta acumulación, podríamos llamarle, o conglomeración de diferentes liderazgos y tratar de complacer a los liderazgos, a los políticos y no al pueblo de Oaxaca. Entonces esa enseñanza creo que creo que podría tomarse en cuenta. Y ya para concluir con el tema futbolero, ¿y cómo ves los festejos? Híjole, yo creo que tendríamos que mejorar el tema de la seguridad, el orden, porque se está, digamos, utilizando una narrativa o un mensaje totalmente liberal, en donde dicen, es que nosotros no vamos a reprimir. Es que no se trata de reprimir, se trata de ordenar. Como para las madres buscadoras, ahí sí hubieron vallas, ahí sí hubo policía, ahí sí hubo impedimento para que incluso se fueran a acercar al estadio, ¿no? Y para este tipo de eventos, yo creo que también hay que poner ciertas restricciones. En todos los países lo hacen, o sea, no tendría que ser pensado como un tema político de represión, ¿no? Es justo uno de prevención. Cuando salen el 8 de marzo a manifestarse los colectivos feministas, también existe la policía. Entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando? Pues claro, son conglomeraciones de más de 1 millón de personas, dicen, y están apareciendo fallecidos justo porque pues ya no se puede. Tendrían que limitar ese tipo de celebraciones, de decir, ¿saben qué? Hasta este número de personas es posible que no hayan este tipo de situaciones, ¿no? De asfixia. Yo veía los videos de cómo están había un audio que está circulando que un joven se está despidiendo de sus padres, ¿no? Porque pues ya no sabe qué va a pasar. Estaba perdiendo el aliento y se ve la desesperación ya. Eso ya no es festejo. Por un lado eso, las autoridades que tienen que cumplir, normar, ordenar, pero creo que también la gente, tenemos que tener responsabilidad también. O sea, no podemos llevar a niños chiquitos cuando sabemos que va a haber un mundo de gente, que hay 300 o más personas que van a dar un portazo, porque lo van a dar y van preparados para eso, porque ya saben que no van a poder entrar, porque la capacidad del lugar se limitó justo para evitar ese tipo de situaciones. Entonces creo que también como aficionados, celebrar esto está padrísimo, pero ya de pronto cometer actos de violencia o de vandalismo con lo de los mover los vehículos, hay muertos. Ya no tiene chiste, ¿no? Lincharon, me parece que al de Los Cabos, que atropelló en esta turba que estuvo moviendo el vehículo y que lo sacaron de su vehículo y lo lincharon. Al final falleció en un hospital. Entonces sí, la moderación, claro, todos estamos alegres, sobre todo aquellos que nos gusta el fútbol, de que México vaya avanzando, pero como dices, conciencia. No todo es de la autoridad, uno también tiene que tener prudencia para este tipo de festejos. Fer, tenías un tema preparado y ya
Ya nos queda muy poco tiempo. No sé si quieres abordarlo o le damos para la otra Lo semana. abordamos para el próximo programa. A lo mejor adelantar un poco que la idea de este tipo de temas que vamos a abordar es analizar qué hacen los partidos políticos con el presupuesto que les dan. Saber si ellos están informando, porque más o menos cada año, yo te puedo, y justo es la investigación que he estado haciendo, de 2024 a 2026, se ha destinado más de 200 millones distribuidos en cada uno de los partidos políticos. Pero pues las sorpresas que me estoy encontrando es que no informan qué hacen con el dinero, y puntualmente haremos señalamiento de empezar con del partido más grande al partido más pequeño para ver cuál de ellos sí está informando y cuál no está informando. Va a ser muy interesante saber, primero, ¿por qué tendríamos que darle de dinero público a los partidos políticos? ¿Por qué tendríamos que mantenerlos, no? Y ahora, ¿para qué usan este dinero? Justo eso, porque pareciera, digamos que en otros tiempos ni siquiera se tenía la posibilidad de conocer en qué gastaba el partido político. Y te hablo de los tiempos del PRI, por ejemplo, para todos era desconocido que había personas que eran pagadas por el PRI porque recibía un presupuesto y ni para saber cuál era el sueldo, absolutamente nada, porque llegamos a hacer investigación en la universidad acerca de esto. Pero ya después, con los derechos de acceso a la información, se entiende que es obligación de todo aquel ente que recibe recursos públicos dar a conocer cómo los ejerce. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque son recursos públicos. Y lo interesante también será conocer y darle a conocer al auditorio, pues, ¿qué hicieron las autoridades en materia de transparencia? Porque por ahí me encontré una sorpresa de que a un partido político le dieron una constancia de cumplimiento, así se le conoce, cuando cumplen con todas sus obligaciones de transparencia al 100%, y resulta que no tiene absolutamente nada de información. Entonces, por un lado, esta autoridad de transparencia que daba constancias de cumplimiento como pan caliente, pero que realmente el partido político pues no informa. Tenemos llamados de la audiencia. Nos dice Mara Lepe: nada tiene que hacer las madres en el estadio, como para qué. No tiene nada que ver una cosa con otra. No mezclar peras con manzanas, en desacuerdo con el panelista, nos dice Mara Lepe. No, Fer, ¿por qué metes a las madres buscadoras con el fútbol? Creo que aquí el tema, y nos lo dice otra persona, Fer Sánchez, tener un poco de empatía, es eso, es empatía. El tema de las madres buscadoras están haciendo que su movimiento sea visible, porque las autoridades de este país no les han hecho caso, a pesar de lo que dicen, y están viviendo un drama terrible de no saber dónde está su familiar, un hijo o una hija. Y creo que sí es un tema de mayor empatía. Y de lo que nos referimos, a lo que te referías, Fer, es que la policía sí estuvo ahí muy estricta, incluso hubo hasta un enfrentamiento y jaloneo con las madres buscadoras y padres buscadores también. ¿Y por qué no en otros ámbitos lo hace? Ocurrió en la Ciudad de México. Y es que en Oaxaca a lo mejor afortunadamente no se vive como en otros estados el tema de las desapariciones. Sí se viven, porque hay, por ejemplo, un joven, me parece que de la costa, que la última vez que se le vio fue cuando iba a comprar una motocicleta. Lo sigo viendo en los posts, lo he compartido. Y ya lleva más o menos como un mes buscando a este joven de no más de 19 años, también a otra joven de no más de 19 años, y que pues una cosa no está peleada con la otra. Nos gusta el mundial, nos gusta el fútbol, pero creo que sí tenemos que apoyar mucho a este tema, porque la verdad es que no se lo deseo absolutamente a nadie. Pero hay que ser empáticos y entender que, aunque no son nuestros familiares, no revictimizar de decir, es que seguramente estaban metidos en algo y por eso desaparecieron. No lo sabemos. Aquí queda el apoyar únicamente. ¿Y por qué están manifestándose? Porque este es un evento mundial que tiene todos los ojos del mundo en nuestro país, y ellas están buscando justo visibilizar su movimiento. Gracias, Fer, por esos minutos. Gracias a ti.
Y el próximo jueves aquí te esperamos. Ahora sí ya no tengo ninguna pregunta y nos vamos con, ojalá con que, tu investigación. Que estemos hablando de que De México que vamos, pasó. ¿Pasó? Eso sería muy bueno. Y sí, dijeran, ¿no? Y sí. Hay que hablar también de ese efecto de ahora en redes sociales y que comparten todos los festejos. Hay varias cosas que analizar y ya lo estaremos haciendo. Gracias, Fer, y gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Ahora Oaxaca Noticias. Hasta mañana. Ahora